70 familias borradas. 30 años bajo el agua. Enero de 2022. El río Lima retrocede hasta el nivel crítico del 15% de su capacidad. Lo que surgió del lodo no fueron ruinas milenarias. Fueron casas de granito intactas. Un Passat azul aparcado en el garaje. Botellas de vidrio en las estanterías. No fue un desastre natural. Fue un cálculo financiero de dos gobiernos. Aceredo no se hundió. Aceredo fue ejecutada en un despacho de ingeniería. Y los ejecutores, aún hoy, se lucran con ello. En este vídeo entenderás la logística fría tras la destrucción de Aceredo. Cómo un contrato firmado en 1968 por dos dictadores selló el destino de todo un valle. Vamos a desglosar las cifras, el valor de las indemnizaciones, la potencia de las turbinas y la ingeniería de vacío que preservó un pueblo entero en el fondo de un embalse. Lo que quedó en el lodo no es turismo, es la prueba física de un crimen corporativo. Para entender el fin de Aceredo, olvida el agua. Céntrate en la tierra. Estamos en Galicia, provincia de Orense, al noroeste de España. El valle del río Lima era, hasta 1990, uno de los microclimas más productivos de la península ibérica. El suelo estaba compuesto por sedimentos fluviales de aluvión. Mientras la meseta castellana sufría las heladas y el suelo árido, Aceredo cosechaba naranjas, uvas de casta loureiro y maíz de alta densidad. Era una economía de subsistencia de élite. Nadie pasaba hambre allí. La arquitectura era puramente funcional. Granito gallego extraído de las montañas cercanas. Paredes de 60 centímetros de espesor. Casas hechas para durar siglos, no décadas. La estructura social era de frontera. Los vecinos de Aceredo cruzaban al lado portugués, en Lindoso, como quien cruza la calle. Bodas, contrabando de café y ganado, y fiestas religiosas eran compartidos. El río Lima no era una barrera, era el sistema circulatorio del valle. La condena de Aceredo se firmó el 29 de mayo de 1968. Lugar: el Palacio de El Pardo, en Madrid. A un lado, Francisco Franco, el generalísimo de España. Al otro, Antonio de Oliveira Salazar, el dictador de Portugal. Firmaron el convenio luso-español para la explotación de ríos fronterizos. El objetivo era industrializar la península. Para ello necesitaban energía barata y constante. El proyecto era la presa de Alto Lindoso. La ingeniería era ambiciosa. Un salto de agua de 280 metros para alimentar dos turbinas tipo Francis, con capacidad para generar 630 megavatios. Para alcanzar la presión hidrostática necesaria, el agua debía ser embalsada hasta la cota 339, es decir, 339 metros sobre el nivel del mar. Aquí radicaba el problema matemático. Aceredo, la aldea más fértil de la región, estaba en la cota 290. Para que Portugal tuviera la mayor central hidroeléctrica de la época, Aceredo debía quedar 49 metros bajo el agua. El acuerdo fue puramente comercial. Portugal pagaría la construcción de la presa y España donaría el territorio inundado. El beneficio de la venta de energía se dividiría, pero el coste humano sería 100% español. Entre 1968 y 1980, el proyecto quedó paralizado. Salazar cayó en la Revolución de los Claveles en 1974. Franco murió en 1975. Llegó la democracia. Los vecinos de Aceredo creyeron que el sentido común democrático anularía el pacto de los dictadores. Siguieron invirtiendo. Construyeron anexos, modernizaron el sistema de riego y reformaron el bar de la plaza. Fue un error estratégico. El Estado español, ya democrático, heredó las deudas y los compromisos de Franco. En 1980, la estatal EDP, Electricidade de Portugal, asumió la concesión definitiva. El cronograma de inundación se reactivó.
pero no podían, simplemente, enviar tanques para expulsar a los vecinos en plena democracia. Necesitaban algo más sofisticado: la destrucción psicológica de la comunidad. La empresa sabía que una aldea unida es invencible, así que, en 1985, iniciaron la Operación Termita. No atacaron al pueblo entero de golpe, atacaron a los vecinos, uno por uno, en la oscuridad de la noche. La estrategia de EDP, Electricidade de Portugal, para vaciar Aceredo no se basó en la fuerza bruta, sino en la ingeniería social y la asfixia económica. Sabían que, en una democracia joven como la España de los años 80, las imágenes de ancianos siendo arrastrados por la Guardia Civil serían un desastre de relaciones públicas. La orden era clara: destruir la unión de la aldea antes de cerrar las compuertas. A partir de 1987, los agentes de la compañía, hombres de traje con maletines llenos de documentos técnicos y tablas de valores, empezaron a frecuentar el Valle del Lima. No daban reuniones en la plaza, llamaban a las puertas a las 9 de la noche, de forma individual. El argumento siempre era el mismo: el progreso es inevitable, el nivel del agua va a subir. Si firmas ahora, te ofrecemos 4 millones de pesetas. Si eres el último en firmar, el gobierno aplicará la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y recibirás solo el valor catastral del terreno, que es una miseria. Esto inoculó el virus de la desconfianza. Vecinos que compartían herramientas desde hacía 40 años dejaron de hablarse. Si alguien aparecía con un tractor nuevo o arreglaba el tejado, el pueblo entero susurraba: «Ya se ha vendido». La empresa compraba primero las tierras de cultivo, los frutales y las viñas que rodeaban la aldea. Sin tierra que plantar y sin pastos para el ganado, la casa de piedra en el centro del pueblo perdía su función económica. El vecino se convertía en prisionero de un inmueble que ya no producía nada. Hacia 1990, EDP ya había conquistado el 51% de las propiedades. El valor pagado era ridículo comparado con el potencial de generación de la central, pero era suficiente para que un agricultor comprara un piso minúsculo en Orense o en Vigo. Estaban cambiando la autosuficiencia por un alquiler en la ciudad. Aquellos que se resistieron, liderados por figuras como Francisco Villalonga, intentaron judicializar el proceso. Alegaban que el valor de la tierra no tenía en cuenta el lucro cesante, es decir, lo que dejarían de ganar con las cosechas futuras. El Tribunal Español, sin embargo, priorizó el interés público nacional. En agosto de 1991, el gobierno emitió el decreto de ocupación urgente. En la práctica, esto otorgó a la empresa el derecho de posesión inmediata. Aceredo se convirtió, legalmente, en la obra de una empresa extranjera. La presión física comenzó. La electricidad pública se cortó por un error técnico. El camión de la basura dejó de pasar. El correo ya no entregaba cartas. Aceredo estaba siendo enterrada viva antes incluso de que llegara la primera gota de agua. Pero los vecinos tenían una última carta bajo la manga: una construcción que ni la ley de expropiación podía destruir fácilmente. Antes de seguir hacia la parte donde los muertos son arrancados del suelo, una pausa rápida. ¿Te has dado cuenta de que tu atención sigue atrapada aquí? ¿Quieres saber qué pasó con la iglesia y cómo es que las casas se mantuvieron intactas? Dominar esta estructura, lo que llamamos retention hacking, es lo que me permite generar ingresos a escala hoy en día, ya sea creando canales dark o prestando consultoría de élite para grandes figuras de YouTube. La atención es la moneda más cara del siglo XXI. Si sabes cómo retener a alguien durante 20 minutos, sabes cómo imprimir dinero. He compilado mi método de estructuración de guiones, ganchos y bucles de retención en una guía práctica. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Si quieres dejar de ser solo un espectador y empezar a rentabilizar esta habilidad, echa un vistazo. Ahora, volvamos al horror de Aceredo. Con el 80% de la población fuera del pueblo, la resistencia final se concentró en la iglesia de San Salvador. Era un templo robusto, de granito,
el corazón espiritual del valle. Los vecinos sabían que inundar una iglesia activa, con santos y altares consagrados, provocaría un incidente diplomático con el Vaticano y una revuelta católica en la España profunda. Se encerraron en la iglesia, iniciaron huelgas de hambre. Ancianas dormían en los bancos de madera, rezando el rosario las 24 horas del día. El grito de guerra gallego resonaba: Aceredo non se vende, Aceredo se defende. EDP, al ver que el retraso en la obra costaba millones de pesetas al día en intereses, tomó una decisión de ingeniería sin precedentes en la región. No iban a demoler la iglesia, iban a robársela. Contrataron a un equipo de restauradores y especialistas en ingeniería de precisión. Cada piedra de la fachada, cada columna del altar y cada pieza del campanario fue mapeada con láser y numerada con tinta roja indeleble. Fueron más de 1.200 bloques de granito catalogados. La iglesia fue, literalmente, rebanada. Camiones de carga pesada transportaron los restos del templo a una colina situada 200 metros por encima de la cota de inundación. Allí, reconstruyeron la iglesia de San Salvador exactamente como era. Sobre el papel, la empresa salvó el patrimonio. En la práctica, eliminaron el último obstáculo jurídico y moral para la inundación. Cuando el último santo fue trasladado al monte, los vecinos perdieron su escudo. Ahora eran solo civiles, ocupando una zona que, técnicamente, ya pertenecía a un embalse. Pero la empresa y el gobierno aún tenían un problema logístico terrible. Un problema que olía mal y que destruiría la salud pública si no se resolvía: el cementerio. En el Valle del Lima, los muertos no iban a descansar en paz. Diciembre de 1991. El invierno en Galicia es implacable, marcado por una lluvia fina y persistente que transforma el suelo fértil en un barro denso. Fue en este escenario donde EDP y el gobierno español iniciaron la fase más traumática del desalojo: la exhumación del cementerio de Aceredo. La ley de aguas y las normas de salud pública eran claras. Ningún embalse destinado al consumo humano o a la generación de energía podía llenarse si contenía materia orgánica en descomposición a gran escala. Esto significaba que cada tumba, cada panteón y cada osario debían ser vaciados. No tuvo ceremonia. Lo que se vio fue una operación industrial de retirada de restos mortales. Las retroexcavadoras desgarraban el suelo donde las familias divaban generaciones enterradas. Los vecinos que aún permanecían allí fueron obligados a presenciar, y en muchos casos, a ayudar, en la identificación de los ataúdes. Había cuerpos recientes de personas que habían fallecido hacía apenas 6 meses. Había restos óseos centenarios que se deshacían al tacto. Los restos se colocaban en bolsas de plástico de gran resistencia y se trasladaban a un nuevo cementerio, construido apresuradamente en una ladera árida y sin historia. Para los ancianos de Aceredo, ese fue el momento en que la batalla terminó. Soportaron la pérdida de las tierras y de las casas, pero ver la profanación de sus antepasados rompió el vínculo metafísico con el valle. El mensaje era claro: ni siquiera los muertos tenían derecho a permanecer en Aceredo. Con el suelo limpio y los espíritus quebrados, la ingeniería asumió por fin el control total. La aldea estaba desierta. Las puertas fueron arrancadas por saqueadores o por los propios dueños, que intentaban salvar la madera. Aceredo era ahora un esqueleto de piedra, esperando la ejecución final. Y esta llegó el día 8 de enero. 8 de enero de 1992. Los ingenieros de la presa de Alto Lindoso, en el lado portugués de la frontera, recibieron luz verde. Se activó el sistema hidráulico que controlaba las compuertas de fondo, estructuras de acero que pesaban cientos de toneladas. El río Limia, que durante milenios había corrido libre hacia el Atlántico, se topó con un muro de hormigón de 110 metros de altura. El embalsamiento no fue un evento explosivo, como un tsunami, fue una asfixia lenta. En las primeras 24 horas, el agua subió los primeros 5 metros. El cauce principal del río se desbordó, inundando los huertos y los naranjales que ya habían sido abandonados. Al tercer día, el agua alcanzó las primeras casas de la parte baja. El sonido era aterrador. Los vecinos supervivientes, instalados en tiendas en las colinas, relataron haber oído cómo los cristales de las ventanas estallaban, no por el impacto, sino por la diferencia de presión.
Al 10º día, la plaza central y la fuente desaparecieron. El agua ascendió por la calle principal, engullendo el bar de Villalonga. 20 días después, el embalse alcanzó la cota 339. Aceredo quedaba ahora bajo una columna de agua de más de 30 metros. Desde lo alto, lo único visible era un lago artificial azul oscuro, tranquilo y silencioso. Las turbinas de 630 megavatios empezaron a girar, enviando electricidad a las industrias de Portugal y a las luces de Madrid. Para el mapa oficial de España, Aceredo era ya solo una coordenada submarina. El mundo siguió adelante durante 3 décadas. Surgió Internet, cayeron gobiernos y la Unión Europea cambió las fronteras. Aceredo se convirtió en una leyenda local, una historia que los abuelos contaban a los nietos que nunca vieron el Valle Seco. Pero lo que nadie esperaba era que la muerte de Aceredo fuera solo un estado de suspensión. El granito gallego guardaba un secreto bajo el barro. Enero de 2022. Una sequía histórica, la peor en 60 años, golpea la península ibérica. El nivel de las lluvias cayó un 40% por debajo de la media. Pero no fue solo la naturaleza. EDP, en medio de una crisis energética global, aumentó deliberadamente el turbinado del agua para vender electricidad a precios récord. El embalse de Alto Lindoso fue vaciado hasta alcanzar el 15% de su capacidad. A medida que la línea del agua retrocedía, Aceredo emergía, pero no eran ruinas irreconocibles. Era una ciudad fantasma perfectamente conservada. En el garaje de una de las casas, un coche de los años 90 surgió del barro. En las estanterías del antiguo bar, Aceredo no es una Atlántida. Es un archivo muerto que el agua no logró destruir. Es la prueba física de que el progreso técnico, cuando carece de ética, no es más que una forma sofisticada de violencia. Hoy, las casas han vuelto a quedar cubiertas por el agua, pero todos sabemos que siguen ahí, esperando la próxima sequía, esperando para recordar al mundo quiénes fueron. Si te has quedado hasta el final, ya has sentido el poder de un guión bien estructurado. Si quieres aprender a usar esta misma técnica para monetizar la atención de las personas, el enlace a mi guía está en la descripción y en el primer comentario fijado. No dejes que tu mensaje muera en el olvido. Suscríbete al canal.